¿Qué tiene que ver el estado financiero auditado con la ley promesa y la salida de la Junta de Supervisión Fiscal? Importante, promesa requiere que para que la Junta se pueda ir de Puerto Rico. Porque todo el mundo quiere que la Junta se vaya. Sí, yo creo que hay un consenso común que evidentemente la Junta no debe permanecer. Bienvenido a este episodio de Conéctate con Hacienda. Para mí va a ser un reto bien grande poder hablar de finanzas públicas sin que la ciudadanía se quede dormida. Y ese es el principal objetivo de este podcast, el poderle hablar a los puertorriqueños de las distintas iniciativas que está llevando a cabo el Departamento de Hacienda de una manera dinámica, entendible y que no se convierta en una medicina para dormir. Y ante eso, pues traje a un cuarto bate, yo creo que el mejor orador del Departamento de Hacienda, el licenciado Chávez, secretario auxiliar de Asuntos Legales. Saludos, Chávez, ¿cómo estás? Saludos, secretario. Ya sé por qué me trajiste a mí. Porque soy probablemente, como principal asesor legal, la persona que más perdida está en el tema de técnico y árido de los estados financieros auditados. Y sé que lo que quieres es que la ciudadanía diga, si él lo entiende, que no sabe nada de eso, pues yo puedo entender de qué es lo que estamos hablando. Seguro. Con eso era lo que me refería a orador. Chávez, cuéntame, cuando te hablan de finanzas públicas, ¿qué es lo que viene a tu mente? Bueno, lo primero que quiero saber es, como ciudadano, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque eso a mí me debe de importar. Eso es lo que probablemente, cuando hablamos de este tema, lo que la gente se está preguntando es por qué debo de escuchar y cómo esto me afecta a mí. Sí, yo en cuanto a las finanzas públicas, yo lo veo, es un rol que las personas a veces desconocen que yo tengo que llevar a cabo como secretario de Hacienda. Las personas vinculan al Departamento de Hacienda la planilla y el reintegro y que otro caso de evasión. Y ahora los 1.200. Y ahora los 1.200, repartir los chavitos de distintos programas de ¿verdad? Ayuda ciudadana. Pero hay otro rol bien importante y es el manejo de las arcas del Estado y el manejo de las finanzas públicas que ganan una relevancia mayor cuando estás pasando un proceso de quiebra. Uno mira el estado financiero del gobierno de Puerto Rico desde hace unos añitos atrás y podía descifrar que en Puerto Rico tienen que haber problemas sociales serios y problemas de gobernanza serios con tan solo darle una mirada a aquellos estados financieros, particularmente luego de los 90. Ves cómo te gastas más de lo que ingresas y que poco ocurría a nivel de transformación de gobierno para tratar de cuadrar la chequera. Era como ver una familia que se pasa del budget mensual como si nada, sin repercusiones, sin modificaciones, ya sea pues trabajar más horas o hacer ajustes en determinados gastos que conlleva la familia. Y yo creo que esa es más o menos la historia del gobierno de Puerto Rico previo a Promesa y que llevó a Puerto Rico a Promesa. Cómo cogemos prestado para cubrir gastos del día a día, que es una mala práctica y que eso solo te va a llevar, solo te compra tiempo antes de llegar a un momento que sea totalmente improcedente e inimplementable, insostenible en la finanza. Pero en esa línea vamos a empezar por el principio. Y utilizando esa analogía que me gustó mucho, el de la familia, que tiene sus finanzas, porque eso todos nos podemos, ¿verdad? Ver plasmados ahí, lo que entra, lo que sale, cuánto yo necesito para vivir. ¿Qué es un estado financiero? Pues básicamente un estado financiero recoge las transacciones económicas en este caso, del gobierno de Puerto Rico, y va más allá de lo que se conoce como la cuenta del secretario. Es mi responsabilidad como principal oficial de finanzas públicas del gobierno recoger toda esa data económica de las agencias mediante los principios generalmente aceptados de contabilidad para la contabilidad de gobierno y recoger toda esa información y, más importante todavía, someter esa información al escrutinio de un auditor externo para que arroje una opinión sobre la razonabilidad de los números entrados ahí. Ahí no hay mucho juicio, en el sentido en que los números son números y es lo más objetivo que típicamente uno puede encontrar y poner todo eso al andamiaje, porque son billones de dólares en transacciones, son millones de transacciones que se llevan a cabo a nivel de gobierno, y luego someterte a un proceso de prueba, ¿verdad? De parte del auditor externo
pues llevó, yo creo que en parte, y la responsabilidad de antes, porque yo no te voy a mentir, antes eso era un sal para afuera, Chávez, lo que se ve en el proceso de transición de gobierno, cuando yo entré en el 2017, lo que veíamos, la verdad, corrían vendados. Literalmente las finanzas públicas de Puerto Rico era un jinete vendado, corriendo ahí un caballo, no sabía si estaba corriendo un caballo o corriendo no sé qué, y eso pues afectaba dramáticamente la capacidad del gobierno de poder reformarse, porque tú tienes que identificar cuáles son tus problemas para poder hallar soluciones. Y si no tienes la información financiera, pues estás destinado a no poder identificar cuáles son esas situaciones y cuáles pueden ser las soluciones. Quiere decir entonces que el estado financiero es un documento que es, en esencia, el retrato de la situación financiera del país. Ahora bien, se ha comunicado por parte del Departamento de Hacienda en días recientes que se han emitido los estados financieros y que en su incumbencia se han emitido ¿cuántos estados financieros? 4 estados financieros. Pero entonces, la ciudadanía cuando escucha eso probablemente se está preguntando, pero si en el tiempo que has estado se han emitido todos esos estados financieros y se supone que se emitan anualmente, eso quiere decir que no se estaban emitiendo. ¿Y por qué? No se estaban emitiendo y creo que tiene que ver cambio en la metodología de contabilidad, particularmente con la contabilidad de pensiones. En el pasado, las obligaciones por las pensiones pues no venían obligados a divulgarlas como se divulgan hoy. Y cuando entra ese cambio, la verdad, yo tengo que decir, pues, mala gerencia. No tomó acciones para poder contabilizar eso adecuadamente. Y cuando llegamos en el 2017, en parte de eso, y sabrá Dios que otras razones, se impedía, ¿verdad?, tener toda la información que necesitábamos para poder producir unos estados financieros conforme a las nuevas prácticas de contabilidad o esos principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué ocurre, Chávez? Que va más allá de la finanza, va más allá del dinero, porque todo esto se mide, ¿verdad?, a través de dinero. Yo puedo mirar el estado financiero de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y saber que tenemos un sistema energético bien débil. Yo puedo mirar el estado financiero de la UPR y puedo concluir o puedo determinar que hay unas dificultades apremiantes en cómo en Puerto Rico y el Estado está manejando la educación universitaria en Puerto Rico. Yo puedo mirar el Fondo General y concluir que han habido un progreso significativo en el manejo de las finanzas en el pasado, desde pasados 4, 5 años. Yo puedo mirar el estado financiero de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y saber que aunque hay espacio para mejorar en muchos aspectos de la ejecución de las operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, puedo ver que ha habido un progreso significativo. Y esas son las cosas que tal vez se pierden de perspectiva y tal vez por la figura del secretario de Hacienda y lo que representa en los bolsillos del contribuyente, pues tal vez se pierde esa importancia que tiene el secretario en el otro lado, que es retenedor de libros, el bookkeeper, claro, para propósitos, ¿verdad?, de nuestros oyentes. Y también el que vela los recursos del Estado a través del Tesoro, que es la cuenta del secretario. Uno mira el estado financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica, que acabó $1 billón por debajo entre los ingresos y sus gastos corrientes. Uno mira ese estado financiero y uno pues se preocupa. ¿Qué ocurrió en ese año? El por qué no han habido o ocurrieron esos eventos que dieron paso a esos resultados, cómo eso afecta el servicio a los ciudadanos en Puerto Rico y creo que todo tiene que comenzar, ¿verdad?, con un principio de darle importancia a estos temas. Creo que la orden ejecutiva que emitió el gobernador aclarando que el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico es el secretario de Hacienda, pues creo que es un paso trascendental y que tuvo una diferencia, marcó una diferencia en la cultura del manejo de las finanzas públicas. Nosotros le prestamos mucha atención a esas observaciones que hacen los auditores, porque la auditoría va un poco más allá de la validez de los números, sino ellos pueden identificar flaquencias que pueden haber en los controles internos, en las prácticas de administración fiscal, que deba mejorar esa entidad y ese organismo. Esos documentos nadie los leía. Nosotros ahora los leemos, vemos esas aseveraciones hechas por los auditores y tratamos de ir mejorando poco a poco. No hay una varita mágica. Y cuando tú pasas por estos procesos de estrechez económica, tú no te puedes
pensar que tú vas a solucionar esto dando un cuadrangular. Tú tienes que tratar de llegar a primera base primero, luego tratar de dar un hit y llegar a segunda, de alguna manera llegar a tercera base hasta lograr, ¿verdad?, tu objetivo Claro. de equilibrar esto, que sería, ¿verdad?, la analogía de llegar a home, pero no puedes pretender cambiar todo de un golpe y porrazo y que va a haber un milagro, ¿no? Debe haber una reformulación en cómo se lleva esa gobernanza y creo que ahora poniéndonos al día en los estados financieros, pues nos lleva a ese camino. Pues, y vamos por parte, porque dices un montón de cosas que yo creo que son muy relevantes para la ciudadanía y para las personas que están escuchando este podcast. En primer lugar, porque debo entender por lo que me estás diciendo que la información que contienen esos estados financieros es de suma importancia para el gobierno para poder recalibrar. Y es el ejemplo clásico de que tengo que saber qué ocurrió antes para poder saber hacia dónde voy en el futuro. Cuán importante es esa información y preocupante que lo que le estamos diciendo básicamente es esto no se estaba llevando y tienes el reto de que no es que te toca emitir el estado financiero de este año, sino de los años anteriores que no se estaban emitiendo. Correcto. Y cuán importante entonces es esa información que contienen esos estados financieros, que es lo único que realmente tiene que entender la ciudadanía, aunque sea un tema árido, aunque sea un tema técnico, que la información que está ahí adentro, el gobierno la necesita para poder planificar la ruta hacia el futuro. Correcto. Y en ese sentido también te refleja cuál es la capacidad del Estado de poder evolucionar. Tú necesitas recursos económicos para poder hacer grandes cambios. Y un señalamiento que yo he traído en varios foros es que gran parte del presupuesto de Puerto Rico se desembolsa a los servidores públicos, a los empleados y a los pensionados. Y eso básicamente está a la defensiva, está tratando de cubrir el boquete, ¿verdad?, de buscar gran parte de los recursos a cubrir lo que ya tienes. No te pone tal vez en posición de poder asignar recursos adicionales para poder transformar la forma y manera en cómo se lleva el gobierno. Y en adición vas teniendo un equipo, ¿verdad?, unos servidores que cada vez pues van llegando a su fecha de retiro. Si no los puedes sustituir en un proceso ordenado con nuevas generaciones, pues se pueden quedar ciertos servicios desprovistos. No necesariamente te da espacio a hacer ese cambio generacional e institucional de esa memoria, de la enseñanza, de la transferencia de conocimiento. Y son asuntos, ¿verdad?, que pueden ser peligrosos de cara al futuro a la gestión pública. Entonces te pone en posición de, sabemos que no podemos hacer recortes a nivel de los servidores públicos por las repercusiones que tiene eso socialmente en cuanto a llevar los servicios a la ciudadanía. Y sabemos que las pensiones es un asunto bastante importante para la ciudadanía mantener, porque hacerle cortes a los pensionados en muchas instancias te va a traer otros problemas sociales. Entonces, cómo tú atiendes esos niveles de pobreza más aguda que pueden tener estos pensionados, que de alguna manera el gobierno va a tener que responder, tal vez no a través de las pensiones, pero tal vez a través de tu sistema de salud, a través de tu sistema de beneficencia social, de acceso a la vivienda, que definitivamente esos gastos los va a incurrir de alguna u otra manera. O en última instancia, la migración. Cómo implementar prácticas de austeridad te ponen en una posición de que las personas decidan meterse a una agencia de viaje y comprar un boleto de ida sin vuelta, particularmente a los Estados Unidos, que es donde la gran mayoría de los puertorriqueños se han ido, ¿verdad?, de la isla. Y esos son unos retos, ¿verdad?, que señalan ciertos retos sociales que tenemos como isla y que de alguna manera u otra se pueden prever dándole una lectura en contexto a esos estados financieros. Eso es en cuanto al aspecto sustantivo del contenido de lo que es el Estado. Pero adicional a eso, yo creo que hay un elemento que siempre me has enseñado que te interesa mucho, que es que hay un aspecto ahí también de rendición de cuentas de parte del gobierno. Sí. Claro que sí, esa es la máxima. La transparencia a nivel financiero se da con una auditoría de parte de un ente competente, en este caso pues una firma Big Four, con reconocimiento a nivel mundial, que emite una opinión sobre la validez y veracidad de los estados financieros emitidos por el gobierno. Y por eso es importante ese proceso de auditoría, porque ponen un tercero,
una evaluación sobre si esos estados contienen información ¿verdad? Bastante precisa de la realidad económica. No son perfectos. Los estados financieros pueden contener errores, eso ocurre. No son exactos. Esto es un aspecto de razonabilidad y de materialidad. Y que tal vez los cambios que puedan haber no necesariamente cambia la conclusión que pudiese tener el lector sobre la condición financiera del gobierno. Pero esa evaluación de un tercero, pues yo creo que ayuda y da mucha más transparencia y confiabilidad en esa información. Bueno, yo creo que es un aspecto bien importante tener este tipo de conversación, porque yo creo que un tema que es ineludible es el asunto de que estamos en un proceso, ¿verdad?, de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que en un punto se convirtió en impagable, que eso trajo consigo lo que es la ley promesa y lo que queda, ¿verdad?, en vitrina de todo esto, y la crítica es que no se llevó por gobiernos anteriores las mejores prácticas en términos financieros, y que la salud financiera del gobierno sufrió mucho. Así que no hay duda de que un estado financiero auditado y de la rigurosidad en publicar eso, pues ayuda mucho a, como dije, a trazar el camino hacia el futuro. Pero vamos a tocar un tema que yo creo que le va a interesar mucho a la gente, que es ¿qué tiene que ver el estado financiero auditado con la ley promesa y la salida de la Junta de Supervisión Fiscal? Importante, promesa requiere que para que la Junta se pueda ir de Puerto Rico. Porque todo el mundo quiere que la Junta se vaya. Sí, yo creo que hay un consenso común que evidentemente la Junta no debe permanecer y no debe perpetuarse en Puerto Rico. Voy a hablar un poquito de la Junta y mi experiencia. Yo creo que el precio burocrático que ha pagado el gobierno en este proceso de quiebra ha sido gigante, de una burocracia que en muchas instancias es excesiva e innecesaria, donde personas que tal vez no tienen el conocimiento sobre los procesos gubernamentales en Puerto Rico y tampoco entendimiento de las necesidades de nuestros hermanos puertorriqueños, se ponen en posición de generar crítica tras crítica tras crítica, y en muchas instancias detener o desacelerar las transformaciones que se pueden ir llevando a cabo dentro de los recursos que se tienen. Y yo creo que es uno de los grandes defectos de promesa, si no el más grande. La gente subestima la capacidad que tiene el que una persona sea electa por los procesos políticos, que le responda un pueblo, que esté sujeto al escrutinio, a la fiscalización de los medios de comunicación, a los procesos de fiscalización dentro del gobierno, la presión que eso crea. Muchas personas dicen, o no muchas personas, hay algunas personas que me han dicho, secretario, el secretario de Hacienda debe ser un puesto a término, que lo asignen por una cantidad de años. Yo difiero. Yo creo que no hay nada que me presione más que pensar que en cualquier momento a mí se me puede despedir por yo no haber ofrecido el servicio que los ciudadanos merecen por los recursos que se tienen. Ese sentido de urgencia se puede perder, y eso se ve a través de los oficiales y en algunas instancias tal vez ese menosprecio de esto no debe estar sujeto al proceso político. El proceso político no es malo. El proceso político yo creo que es súper saludable en un país democrático. Que uno puede argumentar que se debe hacer mejor selección, que hay personas que tal vez se pueden desviar de lo que es sana administración pública a través de los procesos políticos para apostar a otras cosas que no sean el mejor interés público. Sí, eso puede ocurrir y ha ocurrido. Pero no hay sistema perfecto. Y yo creo en la democracia y la juré defender cuando me hice servidor público. Y creo que promesa eso trae consigo esa subestimación de ese efecto. Y por eso es que yo creo que en muchas instancias promesa ha fracasado en cuanto a poder ejercer esas transformaciones, porque no le corresponde a un organismo que no haya sido seleccionado democráticamente. Nos corresponde a nosotros, le corresponde a los funcionarios electos tomar esas mejores decisiones que respondan a los mejores intereses de los puertorriqueños, que en muchas instancias es pagar nuestras obligaciones, por lo que eso puede tener en traer capital extranjero. Eso, yo tampoco digo aquí no se le pague a nadie y comportémonos como unos locos, porque en muchas instancias el mejor interés público es ser fiscalmente responsable.
pero tiene que venir balanceado, ¿verdad? En cuanto a atender también las necesidades de otros sectores en Puerto Rico, que no necesariamente es el sector financiero. El gobierno no está para hacer dinero. El gobierno está para ofrecer servicio a la ciudadanía y debe ser un balance equilibrado en cuanto a eso. Y en términos específicos, la ley promesa establece una cantidad particular de estados financieros auditados que tienen que ser emitidos para como el catalítico que activa la salida de esa Junta de Supervisión Fiscal. Sí, establece que deben haber 4 años consecutivos de donde los ingresos superen las obligaciones del Estado, que el presupuesto se tiene que dar a base de lo que se llama el Modify Accrual, que no es otra cosa que el método de acumulación modificado, para hablar en español, que es, por regla general, la metodología de contabilidad que se utiliza para la contabilidad del Fondo General de Puerto Rico. Y una vez se construye un presupuesto bajo esas premisas y se balancea, cuenta para que la Junta comience a activarse el reloj de despedida. ¿Qué ocurre? Que debe ocurrir ¿verdad? El balanceo, que no tú pudieras argumentar que a nivel de Fondo General está ocurriendo, a nivel de ciertos component units, de unidades componentes, tales como prepa, pues no lo están. Y requiere, ¿verdad?, que se hagan ciertas modificaciones para categóricamente poder decir que estamos cumpliendo con lo que establece promesa. Es un gran reto por cómo está legislado, pero hay que emitir esos estados. Si no cuentan para la despedida de la Junta, pues sirven también para dejarnos saber dónde estamos parados y qué ajustes debemos hacer para salir de la Junta y lograr un Puerto Rico más transparente y un Puerto Rico más democrático. Yo creo que es un dato muy importante que nuestros oyentes van a apreciar, porque no necesariamente es algo que se discute a nivel público, que la salida de la Junta no es una ciencia oculta. O sea, que hay en específico unas disposiciones en la ley promesa que si se dan ciertas circunstancias activan, como usted estaba diciendo, ese conteo regresivo para que la Junta de Supervisión Fiscal salga. Y yo creo que el efecto que eso tiene es que jóvenes, adultos, todos los puertorriqueños, aunque no necesariamente entiendan el aspecto técnico, volviendo al tema inicial de lo que es un estado financiero auditado, de lo que dice ese papel, que sepan que ese papel es importante y que es necesario que se emita con esas características particulares por ese tiempo consecutivo que usted acaba de decir, para que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya. Yo creo que eso es un tema muy importante que de un conocimiento que la gente debe tener. Sí, definitivamente. Y también puede ocurrir inadvertidamente, porque yo no quiero denunciar mala fe, pero también tenemos que evitar en el proceso de que el gobierno sea dependiente de parte, ¿verdad?, en el funcionamiento de organismos que no han sido seleccionados democráticamente. Y es bien importante hacer la diferencia entre verdaderas necesidades que tiene el gobierno, que lo debe resolver su propio gobierno, vis a vis el rol de la Junta. Y esto ha pasado en otros organismos que no han sido seleccionados democráticamente, donde estos burócratas de alguna manera buscan señalar por qué es la importancia de que ellos continúen, aunque no han sido seleccionados democráticamente. Y ese ejercicio, yo como ciudadano, pues quiero monitorearlo y cuando se identifique, denunciarlo, para asegurarnos de que cumplamos con la ley promesa de una manera justa en su implementación, que no sea caprichosa y arbitraria. Y eso solo se puede dar cuando tengamos ya los estados financieros auditados, que muestren un balanceo de presupuesto y que comience a activar ese reloj de los funcionarios de la Junta. Pueden haber posiciones que el gobierno, ¿verdad?, en su momento explorara sobre si ya han habido presupuestos balanceados con información histórica, aunque no se hizo el pago de servicio a la deuda. Y esos son argumentos, ¿verdad?, que en su momento y en sus foros entrarán, pero en lo que a mí corresponde actualmente es ponernos al día, que salga la información que tenga que salir de la manera más transparente, aprender de las lecciones en el proceso y asegurarme de crear conciencia en la ciudadanía de que no podemos permitir en ningún lado, ni en la Asamblea Legislativa, ni en la rama ejecutiva, ni en la Junta, que se perpetúe el estatus que hay ahora mismo conforme a promesa, por miedo a que personas pues
pierdan su vigencia y rol en la gestión pública. Yo creo un Puerto Rico democrático, más equitativo, y creo que Puerto Rico verdaderamente va a progresar cuando las personas electas por el pueblo de Puerto Rico tengan la autonomía de poder tomar decisiones presupuestarias y de política pública que incidan directamente a sus electores, y que esos electores de tiempo en tiempo pues pasen juicio y tomen las determinaciones a través del proceso democrático en Puerto Rico sobre qué ajustes hay que hacer en nuestro balance electoral. Eso para mí es fundamental, y lo dice un secretario de Hacienda que siempre la figura se debe mantener al margen, ¿verdad?, de las afiliaciones políticas. Y lo que estoy diciendo no es mutuamente excluyente de lo otro. Yo creo en la democracia y juré defenderla. Y parte de defenderla en ese juramento que uno hace como servidor público es señalar cuando nos estamos desviando y por qué es importante que ese balance democrático se pueda restablecer en Puerto Rico. Así que, Chávez, no sé si tienes algún otro comentario o pregunta sobre los estados financieros. No, me parece que es una información, como te dije, bien relevante, poder explicarla y comunicarla de la manera en que el que recibe el mensaje sepa por qué es importante para él o para ella en su vida cotidiana conocer esta información, que tradicionalmente se ve como algo árido. Hablaste de métodos de contabilidad, temas que le da rash a mucha gente, pero se explica de una manera que cobra relevancia para el día a día de la ciudadanía. Así que me parece que eso es muy importante. Sí, de parte de nosotros, pues, celebramos la emisión de los estados financieros 2020, pero corremos con suficiente premura los retos futuros, que es la emisión del estado financiero 2021, que debe salir a finales de enero 2023, y el estado financiero del año 2022, de junio 30 de 2022, debe salir antes del 30 de junio 2023, y así ya ponernos al día y que salga la información que salga de ahí. No se trata de maquillar números ni de dorar la píldora, se trata de tener la mejor información financiera para aprender, ver cuáles fueron nuestras áreas de oportunidad, qué hicimos bien, qué podemos mejorar, y ya ir evolucionando de la implementación de esta ley promesa, que el tiempo dirá cuán efectiva fue en su implementación. Ya yo tengo, ¿verdad?, una opinión, a mi juicio, informada de cuál ha sido el rol. Yo he tenido grandes diferencias en el proceso en cómo la Junta ha manifestado sus facultades, pero también reconozco, ¿verdad?, que tienen su rol y ellos deciden cómo asumirlo, y yo como de alguna manera evaluarlo como ciudadano en Puerto Rico. Así que, sin más, acabamos este episodio. Recuerden sintonizar futuros episodios de Conéctate con Hacienda. Hay otros temas súper importantes, como la transición del árbitro a las foráneas, próximo ciclo contributivo, que estaremos divulgando información adicional. También visiten nuestra página de internet, nuestras redes sociales del Departamento de Hacienda y la mía personal, donde compartimos información para todas las personas. Así que espero que este episodio haya sido de su agrado y que sepan que en Hacienda estamos para servirles.